Hermanos, estamos, como lo decía el domingo, iniciando el tiempo de Cuaresma. Yo ya he dicho antes, pero me gusta decirlo siempre. Cuando era chiquito, la Cuaresma a mí me sonaba que era una oferta especial de pescados y mariscos. Y yo pensaba que de eso se trataba la Cuaresma, porque habían muchos anuncios en la tele de atunes y cosas así. Creciendo después me di cuenta que el tiempo de Cuaresma es para Semana Santa como el tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento es un tiempo de reflexión, de preparación para el nacimiento de Cristo. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de reflexión y preparación para la resurrección de Cristo y también desde luego su sacrificio en la cruz. El tiempo de Adviento dura más o menos como 20 días, 24 días de hecho. El tiempo de Cuaresma dura casi lo doble, 40 días, lo cual quiere decir que es un tiempo donde tenemos que hacer mucha preparación. Algunas personas dicen, no sé si han escuchado ustedes, que para qué celebramos Navidad. Si Navidad podemos celebrar el nacimiento de Cristo siempre y tenemos que celebrarlo siempre. ¿Y para qué celebramos Pascua? Algunos dicen, ¿para qué celebramos la resurrección de Cristo si siempre podemos celebrar la resurrección de Cristo? Y lo mismo dirían algunos, ¿para qué hacemos Cuaresma si siempre podemos buscar a Dios en oración y en ayuno? Yo creo que la respuesta para las tres objeciones es la misma, ¿verdad? Porque es un tiempo que nosotros apartamos de manera especial para eso. Si siempre celebramos a Cristo, pues en Navidad lo celebramos con más alegría, con más gozo, con más intención. Si siempre celebramos la resurrección de Cristo, pues en Pascua, en Domingo de Resurrección, lo hacemos de una manera más intencional. Y lo mismo con la Cuaresma. Si siempre practicamos el ayuno, la oración, la búsqueda de Dios, pues en este tiempo lo podemos hacer con mayor intención y preparación. Así que pensando en esto, quiero reflexionar sobre hacer tres o cuatro reflexiones basándonos en el texto que acabamos de leer de 2 Corintios, del 5:20 al 6:10. Y la primera reflexión la quiero hacer a partir del versículo 20 y 21, donde el apóstol Pablo, quien escribe la carta a los Corintios, dice: les rogamos, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esta sería la primera reflexión: buscar un tiempo de reconciliación con Dios. Pablo le escribe a la iglesia a los Corintios, una iglesia de gente que ya era supuestamente salva. A lo mejor había alguno por ahí que todavía no. Pero es interesante que Pablo le esté diciendo a cristianos ya salvos: reconcíliense con Dios. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos tal vez que hacer alguna especie de reconciliación con Dios. Tal vez hay alguna cosa, algún aspecto de nuestra vida donde no hemos hecho un arrepentimiento correcto delante de Dios. Quizás todavía estamos en ese umbral, ¿verdad?, entre que sí y que no queremos seguir el camino de Cristo. Y en un sentido la reconciliación nos invita a acercarnos a Dios, ¿verdad? La palabra reconciliar en el griego quiere decir un cambio radical. Tenemos que hacer un cambio radical en nuestras vidas, que se relaciona con el arrepentimiento. Pero también puede significar hacer una reconexión con Dios, reconciliarnos con Dios, hacer una reconexión con Dios. Pienso a veces cuando tenemos problemas en la familia y nos peleamos y como que ya no nos queremos ver, ¿verdad? Pero seguimos siendo familia, y eso no se puede quitar, pero tenemos que volver a reconectarnos, ¿verdad?, a reconectarnos con la familia. Y lo mismo tiene que ser esa reconexión con Dios. Y yo sé que muchas veces la vida misma, los afanes de la vida, las distracciones, y a veces también las tristezas de la vida nos empiezan a apartar un poquito de Dios, ¿no?, y a alejarnos. A veces usamos la palabra a enfriarnos, ¿verdad? Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que nos reconectemos con Dios. Y el versículo 21 nos dice cómo es que podemos hacerlo, por qué podemos hacerlo. Si por mí dependiera, tal vez no quisiera reconectarme con Dios, pero dice el apóstol Pablo: Dios en Cristo castigó nuestro pecado, y por la obra que Dios hizo en Cristo, ahora nosotros somos justos delante de Él. Lo cantábamos al inicio, ¿verdad? Por el sacrificio de Cristo somos justos en Él. Así que una primera reflexión sería esta: en este tiempo de preparación para recibir o meditar el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección, pensemos dónde tenemos que reconectarnos con Dios, reconciliarnos con Dios. ¿Qué tenemos que hacer para eso?
Y en este sentido va la segunda reflexión. En el capítulo 6, versículo 3, el apóstol Pablo dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. En otra versión dice: no somos obstáculo para que nadie hable mal de nuestro ministerio. Y quiero pensar en esa palabra obstáculo o tropezadero. Pablo lo que quería era lograr que la gente conociera a Cristo, y él no quería ser un tropiezo para que la gente conociera a Cristo. Y quizás lo que tenemos que hacer para reconectar con Dios o reconciliarnos con Dios es quitar los tropiezos que nos ponemos o quitar los obstáculos que nos ponemos. Pablo se esfuerza para no ser un obstáculo para otros. Tal vez nosotros debemos esforzarnos para no ser nuestro propio obstáculo. Muchas veces, por nuestros propios pecados, nos convertimos en un obstáculo para reconciliarnos con Dios. A veces es por nuestra pereza o por nuestra desidia que nos volvemos un obstáculo, un tropezadero con Dios, para nuestra relación con Dios. A veces es por nuestra soberbia, por nuestras ganas de tener siempre la razón, por nuestra falta de perdón. Nos volvemos nuestro propio obstáculo para reconciliarnos con Dios. Y para eso funcionan los medios de gracia. Yo he hablado de los medios de gracia antes como la metáfora de un globo que llenamos de agua. Cuando lo conectamos al grifo y abrimos la llave, el globo se va llenando de esa agua y se va haciendo más grande. Y de la misma manera, cuando nosotros nos conectamos con Dios por medio de los medios de gracia, nos vamos llenando de su Espíritu Santo y nos vamos inflando en nuestra vida espiritual. Pero a veces esa llave puede tener algún obstáculo. Yo me he dado cuenta que tengo que limpiar de vez en cuando las llaves de la lavadora, porque a veces se llenan de pelusa y no sale el agua. Aunque haya agua, no sale el agua, y tenemos que limpiar esos obstáculos que nos impiden llenarnos de la presencia de Dios, y lo podemos hacer mediante los medios de gracia. Por ejemplo, el ayuno. En el día estaba escuchando un maestro que decía: ayunar es cuando oramos con todo nuestro cuerpo, no solo con nuestro corazón, no solo con nuestra mente, sino con todo nuestro cuerpo. Ayunamos para que nuestro ser entero esté en comunión con Dios. Ayunamos no solamente para pedir la dirección de Dios, no solamente para pedir una petición especial, sino cuando queremos estar en comunión con Dios, ayunamos. El servicio a otras personas es una manera de practicar los medios de gracia, la lectura bíblica, la oración, desde luego, y otro tipo de abstinencia. Por ejemplo, abstenernos de ciertas prácticas que a lo mejor no son nocivas, pero que nos distraen o se vuelven un obstáculo para nosotros. Yo me confieso delante de ustedes, el bendito teléfono es uno de los grandes obstáculos que sé que tengo que limitar, ¿verdad? Y muchas otras cosas que nos impiden tener una comunión con Dios. Así que la segunda reflexión es esta: en este tiempo de Cuaresma, quitemos los obstáculos que nos impiden tener una relación con Dios, y eso podemos hacerlo mediante el ayuno, la oración, la lectura bíblica, etcétera. La tercera reflexión la encuentro en el versículo 10, cuando el apóstol Pablo dice que ante los ojos de las personas ellos parecen pues toda una serie de cosas, ¿verdad? Como perseguidos, como de mala fama, como engañadores, como desconocidos, como castigados. Ante los ojos de la gente podemos parecer cualquier cosa que no somos, pero en el versículo 10 dice: como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Y a mí esta frase en particular me hace pensar que también parte de nuestro servicio a Dios y de la manera en la cual podemos conectar y reconectar con Dios es enriqueciendo a otros, enriqueciendo a otros. No se refiere solamente al acto de dar dinero, de ofrecer algún recurso o algún bien material, sino más bien ayudando a otras personas, dando lo que no tienen esas otras personas. Alguien puede decir: no tengo un amigo que me escuche. Nosotros podemos enriquecer la vida de esa persona siendo un amigo, siendo un oído, siendo un consejero, siendo una compañía, siendo un oído confidente. Podemos enriquecer a otras personas dándoles de nuestro tiempo, dándoles un espacio en nuestras oraciones, dándoles una palabra de aliento. Y parte también de lo que podemos hacer durante este tiempo de Cuaresma es enriquecer a otras personas. El apóstol Pablo decía:
somos pobres, no tenemos nada. Sin embargo, enriquecemos a las personas. ¿Se acuerdan de la historia de Pedro y Juan cuando van al templo y se encuentran al paralítico? Y el paralítico extiende la mano pidiendo una limosna y él le dice: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Cristo, levántate y anda. Y nosotros tal vez no vamos a levantar a ningún paralítico, tal vez sí, pero podemos darle lo que tenemos, que es la presencia de Cristo, la bendición de Cristo, el gozo de Cristo a las otras personas. 3 reflexiones: reconectarnos con Dios, quitar los obstáculos para reconectarnos con Dios, enriquecer la vida de otras personas. Y una más, en el versículo 1, 2 Corintios 6, dice: nosotros como colaboradores suyos les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. El apóstol Pablo está diciendo: tenemos la gracia de Dios, no la desaprovechemos, no la desperdiciemos. Dios nos da su gracia y nos da su misericordia, dice Pablo, hoy, ahora. Hoy es el día propicio, hoy es el día de salvación, hoy la gracia de Dios está con nosotros. Y creo que Pablo no se refiere a un día en específico, sino creo que Pablo se refiere a partir de ahora, de que Cristo ha resucitado. A partir de ahora nosotros tenemos la gracia y la salvación de Dios, y es el tiempo para que nosotros disfrutemos y aprovechemos la gracia de Dios. Así que no hagamos, ¿verdad?, este tiempo de Cuaresma un aspecto ritualista, ceremonioso, así muy elaborado, sino que veámoslo como un tiempo para aprovechar la gracia de Dios, para conectarnos con la gracia de Dios, para compartir con la gracia de Dios. Les invito a